Muy buenas noches, queridos alumnos del primer año de Ciencias de la Educación. Les presento, tal como había enviado en la diapositiva de presentación de la cátedra, la primera unidad de nuestra materia. ¿Cuál es el tema? Tipos de textos. Vemos que la tipología textual es sumamente interesante aprender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a entrar a analizar un texto, tenemos que saber qué tipo de texto es. Y tenemos aquí los narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, informativos, instructivos, textos literarios, no narrativos, textos discontinuos, etc. Nosotros vamos, según este mapa conceptual que figura aquí, vamos a estar hablando de la tipología textual según la forma de expresión o de discurso. Y tenemos los que son descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos y dialogados. Los descriptivos, ¿cuál es la finalidad? Presentar características de seres, objetos, lugares. Algunos modelos son los reportajes, descripciones literarias, diarios, guía turística. Y la estructura es la presentación genérica que detalla con orden temático el espacio, dónde ocurre, el tiempo, cuándo ocurre. Los narrativos que ustedes conocen muy bien porque habrán estudiado en literatura, la finalidad es que me narre, me cuente hechos, me relate hechos, sean reales o imaginarios, con una presentación, un nudo y un desenlace. Y ahí tenemos los modelos de género narrativo, que son los cuentos, textos de historia, chistes contados. Ahí también están los mitos, leyendas, fábulas. Luego tenemos los textos argumentativos, muy utilizados actualmente, que tienen la finalidad de defender algo, rebatir algo o ambas cosas. O analizar un tema tomando una postura. Es lo que hacen, por ejemplo, los periodistas en los periódicos del domingo. Si ustedes ven, los periodistas más conocidos que toman un tema, lo exponen y argumentan su postura. Y ahí vemos los artículos de opinión, discursos, ensayos, análisis comparativo, valoraciones. La estructura es una tesis. Se presenta una tesis, un argumento, argumentos o cuerpo argumentativo, la reformulación de la tesis o conclusión. No se preocupen que este tipo de texto vamos a ir analizándolo también en el transcurso de otras unidades. Luego tenemos los expositivos que desarrollan un tema o explican un concepto y ahí tenemos los libros de texto, artículos divulgativos, diccionarios. Tienen una presentación, un desarrollo y un resumen o cierre. Y por último, los dialogados, que es intercambio de información entre interlocutores. Ahí están las entrevistas, conversaciones, obras de teatro, etcétera, que también consta de una apertura, un cuerpo y un cierre. Lo que hoy nos interesa a nosotros es esta clasificación, este mapa conceptual, que los textos se clasifican en literarios y no literarios. En los literarios permiten el desarrollo de manifestaciones literarias. ¿Qué es una manifestación literaria? Aquella en la que puede mezclarse la objetividad con la subjetividad. Aquello en lo que yo puedo relatar algo real o algo imaginario. ¿Y cuáles son las especies? Novela, cuento, leyenda, mito, fábula. El poema también está entre los literarios. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo, expresión de sentimientos. Y los que no son literarios, ¿cuál es la función? Nada más que informar. Y ahí tenemos la carta formal, la biografía, la noticia, que acabo de decirles, la noticia periodística, un afiche y otros más que vamos a ir viendo. Acá tenemos otro tipo de cuadro sinóptico que es más resumido y en el que quiero que ustedes se fijen. Entre los literarios tenemos tres géneros: narrativos, el lírico y el dramático. En los géneros narrativos tenemos, otra vez repito, como ejemplo leyenda, cuento, fábula. Lírico, poesía, poemas, odas. Dramático, las obras de teatro. Y los no literarios se dividen en informativo, instructivo y normativo, que es lo que más vamos a utilizar. En el informativo, la noticia, la biografía. En el instructivo, una receta.
un prospecto de un medicamento, el manual de uso de un electrodoméstico. ¿Por qué? Porque me instruye. Y el normativo viene de normas, que son las reglas, el reglamento. Los tipos de textos. ¿Qué son los textos? Son documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Sin embargo, para una correcta interpretación de sus contenidos es necesario, claro, tener en claro que cada texto responde a un tipo diferente, lo cual supone que tendrá propósitos y características estructurales específicas. Ojo con esta frase, los diferentes tipos de texto no se encuentran casi nunca en estado puro. ¿Por qué? Porque cada tipo de texto recurre a otros elementos para alcanzar su propósito. Por ejemplo, en una narración, en un cuento, puede existir la descripción, por supuesto. Alguien que narre que se fue al monte, que entró en un bosque, cómo era el bosque, que estuvo conversando con alguien en una casa, cómo era la casa, es la descripción. También puede combinar con diálogo, es decir, cuando los personajes conversan entre sí, utiliza la técnica del diálogo. Entonces, yo no puedo casi nunca encontrar un texto que sea puramente o exclusivamente narrativo, exclusivamente dramático, exclusivamente descriptivo, ¿entienden? Muy bien. Entremos en los textos literarios que ya vimos, que se produce con fin estético, ¿verdad? Con un lenguaje connotativo, metafórico, relatos, ideas, sentimientos, diálogos. Por su naturaleza estética usa figuras literarias, que tengo entendido que ustedes ya habrán visto en el nivel secundario, pero no, aún así vamos a ir resaltando nuevamente en otras clases, como son las metáforas, símiles, que es la comparación, hipérboles, la exageración, paradoja, onomatopeyas, etc. Estos textos literarios se clasifican en narrativos, lírico y dramático, como ya vimos en el cuadro anterior. Muy bien. Los no literarios, que son los argumentativos, informativos, científicos, instructivo o técnico, un normativo, un texto normativo. Miren ustedes que como ejemplo tenemos la Constitución Nacional, el reglamento de la universidad, la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque está hecho con normas o reglas. Y por último, el texto administrativo, que es un tipo de texto que yo agregué aquí, porque es muy importante, porque lo usamos mucho actualmente. ¿Dónde se usa? En la universidad, en una empresa, en otra institución. ¿Para qué? Para facilitar la comunicación o formalizar. ¿Cómo se formaliza la comunicación entre funcionarios de una misma empresa? A través de un memorándum. ¿Cómo se formaliza que un alumno se inscriba en la universidad para rendir una materia? A través de una solicitud de examen. ¿Cómo se formaliza la comunicación de la decana para los universitarios, para los funcionarios a través de un informe de gestión? Y también tenemos minutas, actas de reuniones, constancias. A ese tipo de texto se le llama administrativo. En realidad, esta parte de los textos digitales no figura en nuestro programa de estudios, pero no podemos dejar de verlos. No porque se les preguntará a ustedes en el examen, sino para que sepan en qué clasificación están. Y se los llama textos digitales. Merecen una mención aparte. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de complejidad diferente a sus modos de producción, a través de soportes y los modos de lectura que promueven. Ustedes saben, jóvenes, que cada vez usamos menos el libro en forma física, por más de que sea irreemplazable. Ahora mismo, a causa de este paro sanitario y esta cuarentena, ¿cómo nos estamos manejando? De manera virtual. Entonces, utilizamos estos textos digitales a través de la multimedia, a través de los hipertextos, cuando decimos, ¿me puedes pasar el link, por favor, de la clase? Cuando vamos a entrar en una conversación a través de Zoom, enviamos un link, enviamos un código, y se agrupan en 2.0 o 3.0, que tenemos las bibliotecas digitales, servidores de YouTube,
de imágenes, intercambio de documentos, los bloggers que ustedes conocen muchísimo. Y estos son los textos digitales que me atreví yo a agregar esto en nuestro tema, que es muy importante.